Noches, soy el licenciado Marco Antonio Suárez Acevedo. El curso es la Antropología Social del Perú y hoy vamos a explicar sobre el tema de formación de formas de organización social que se da en nuestro país. Bueno, vamos a empezar. Existen varias formas de clasificar las formas de organización social. Una de ellas, de la cual vamos a hablar en estos momentos, es por ejemplo la organización de la familia. La familia siempre ha sido la base de la sociedad a través de la historia. Existieron diferentes formas de organización familiar, como el matriarcado, la familia punalúa, la familia sindiásmica, el patriarcado y la propia familia. Dentro de la familia podemos encontrar que son la horda y la tribu. La horda es la forma más simple de organización social que ha tenido la sociedad desde su aparición sobre la faz de la tierra. Lo que dice la horda es la forma más simple de sociedad, son nómades, no se distingue la paternidad, son un grupo muy reducido, son grupos de personas muy pequeñas, que dentro de ese grupo no se puede determinar la paternidad del hijo. ¿Por qué? Porque cabe la probabilidad de que la mujer, la madre en este caso, ha podido tener o ha podido copular con varios varones y desde luego no se podía determinar la paternidad. Se dice que son nómades porque van a ser aquellas personas que van a estar, en este caso, no van a estar quietas en un solo lugar. Bueno, entonces son familias muy reducidas. En la tribu comprende un gran número de aldeas y se caracteriza por su posesión en un territorio determinado, o sea, ya son sedentarios. Entonces también podemos decir que la tribu ya está integrado por un gran número de personas, por un gran número de familias, que algunos le llamamos aldea. Un dialéctico definido, un dialecto definido, una cultura homogénea y una organización política definida. Ahora, cuando decimos que ya tienen una cultura definida, tienen costumbres, tienen tradiciones, tienen ya ciertos arraigos que van haciendo dentro del grupo, en este caso de las tribus. Bueno, dentro de la otra forma de clasificación de la familia, también encontramos las formaciones económicas sociales, que ya sabemos que son la comunidad primitiva, es el esclavismo. En este caso, la comunidad primitiva nace con la aparición del hombre en la tierra y su desarrollo conforme diferentes formas de organización social, que de repente ya lo hemos estudiado más atrás. El esclavismo es un sistema de explotación del hombre. La cultura más predominante son las egipcias, es Mesopotamia, los fenicios, chinas, los hindúes, los griegos, romanos, hebreos, mesopotamios, y entre otros más. Su principal característica es el predominio de la propiedad individual, o sea, la propiedad privada. Se desarrollaba la agricultura, se encuentra una sociedad claramente estructurada, obviamente unas clases sociales, el oprimido y el oprimiente. El feudalismo rige de la Edad Media, donde se desarrollan grandes extensiones de tierra, se da la producción de autoconsumo, las clases sociales se estratifican de forma piramidal, se da un profundo dominio de la iglesia. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de feudalismo, obviamente los grandes poseedores de tierras, por eso proviene la palabra feudalismo porque viene del feudo. El capitalismo tiene su origen en el predominio mercantil precapitalista, su importancia se da en el intercambio de mercancía y la acumulación de riqueza. El trabajo es libre, se facilita el intercambio de mercancías, se propugna una dependencia económica y una tecnología entre los países. El socialismo es el tránsito del capitalismo al comunismo, es una forma de organización que se caracteriza por los medios de producción son de propiedad colectiva y su economía es centralmente planificada en forma importante a la seguridad social. Entonces, son algunas de las clasificaciones de acuerdo a las formaciones económicas sociales. Vamos a pasar un poquito a lo que ¿qué es lo político? Es el poder, la autoridad. Entonces, cuando hablamos de poder, es darle la capacidad de decidir a un grupo pequeño. Entonces, esa capacidad de decir le vamos a llamar autoridad. Capacidad de ejercer la propia voluntad sobre los demás. Capacidad de decidir. Ahora, ¿qué es lo político? En un otro sentido, también es el uso socialmente aprobado del poder. O sea, la sociedad, el pueblo, las familias le dan aprobatoriamente el poder a un grupo reducido de personas.
que obviamente van a ser las autoridades. La organización política está dada de forma de gobiernos, un gobierno central, un gobierno regional, de repente, los partidos políticos, llamadas agrupaciones políticas, dentro de ello podemos encontrar los movimientos políticos, y desde luego, dicho de la misma manera, partidos políticos, los sindicatos de trabajadores de diferentes gremios, los consumidores, que podemos ser nosotros, los comités de acción, los grupos religiosos, que son las iglesias, y las iglesias de diferentes creencias, ¿no? Protestantes, evangélicos, testigos, mormones, etcétera. Las corporaciones que también tienen que ver las cuestiones empresariales, entre otras. Entonces, eso podemos decir que son una forma de la organización política que se da en una determinada sociedad. Tipos y tendencias. Cuando vemos los tipos y tendencias, por ejemplo, vemos que son las bandas, tribus, jefaturas, que al final podemos concluir en un estado. Ahora vamos a ver un poquito lo relacionado a las bandas. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de las bandas, vamos a decir que son grupos pequeños, se basan en el parentesco, en la línea de parentesco consanguíneo que se da entre los integrantes de una familia. A eso vamos a decirle que son las bandas. Ahora, también la banda se va a dar en el tipo de producción no intensiva de alimentos, o sea que es la producción reducida solo para el consumo familiar. En este caso, la horticultura o el pastor. Cuando hablamos de horticultura, obviamente es una producción agrícola, como ahora le llamamos en una cuestión de jardines, ¿no? Y el pastoreo, que va a ser básicamente de los animales que han sido obviamente domesticados. Ahora, también tiene tendencias de intermediario entre el tribu y el Estado, parentesco entre matrimonio, género, edad y generación. Entonces, la banda va a ser el intermediario, se podría decir la bisagra entre el tribu y el Estado. Ahora, también podemos decir que las bandas van en este sentido el gobierno central, la estratificación y la estratificación socioeconómica. Bueno, a ver, un poquito más sobre las bandas, podemos decir que son cazadores, recolectores, fósiles vivientes, lo que en este caso tenían, y los primitivos contemporáneos. En este caso podemos decir que son las bandas. Algunas características más, formados por menos de 100 individuos. Su organización social es igualitaria, con un liderazgo informal y efímero. En su economía son cazadores, recolectores, itinerantes, presencia de chamanes. Los parientes están vinculados por matrimonio y descendencia, no están divididos en clases de diferente economía o estatus. Los únicos segmentados efectivos son las familias y el grupo familiar. El medio de integración de este grupo es por medio de lazos de parentesco y matrimonio. Se asigna el trabajo, la división del trabajo, tanto para varones como para mujeres, como se establecen por sexo, ¿no? Algunas tribus que podemos ver, por ejemplo, el Inuit en la región en la región ártica de Canadá, los San en el desierto en la parte norte del África, y algunos más que todavía existen dentro del continente africano y por no decir también el continente americano. Tribus. Economía pastoril horticultura. Organizadas por poblados, no hay estratificación social, el saqueo entre pobladores, figuras de poderes limitados, ¿no? Las tribus siempre va a tener ciertos conflictos, ciertos problemas, por eso lo que aquí establece un saqueo entre pobladores, ¿no? Siempre ver enfrentamiento entre los diferentes pobladores que conforman en este caso las diferentes tribus. Ahora, en el caso del tribu, si vemos el poder, siempre va a haber el jefe de poblado. Por ejemplo, aquí se dice que el poder es restringido, predica con el ejemplo y la persuasión, o sea, el convencimiento. El que ejerce el poder es neutral, no da para otro, ni para uno más, ni para el otro más. Hace festines, o sea, fiestas. Quien más cultiva puede formar nuevos poblados. Entonces, ahí hablamos un poquito de la figura del poder en relación a esto. El número de miembros que forman una banda en el orden de miles. Las bandas van a ser bastantes, o sea, va a estar por un conglomerado de personas. Se organiza en clanes, estos son unidades con tenencias de la tierra o de propiedades. Puede existir asociaciones generales o sociedades fraternales.
economía agrícola o pastoril con especies domesticadas. Sedentarismo, ya se ubican en un solo espacio por el mismo hecho de practicar la agricultura. Cierta especialización artesanal, ya se dedican a trabajos artesanales como el tallado de la madera, en este caso pues, también podríamos hablar de la cerámica. Los ancianos son con funciones religiosas por la experiencia que tienen, ceremonias religiosas regulares, los santuarios y centros rituales en los cuales se reúnen los grupos. Entonces, en este caso, los grupos de las bandas van a estar un poquito más organizadas, van a ser más sedentarias, como lo vuelvo a repetir, por el sentido ya del trabajo más cercano al lugar donde pueden ya ubicar. Tenemos algunos ejemplos de tribus de Papúa en Nueva Guinea o los Yanomami que se encuentran en la parte sur del África. Entonces algunas tribus que podemos ver. Ahora, la otra forma de organización también son las jefaturas. En este caso, las jefaturas se van a dar por relaciones reguladas, por el parentesco también, como se da en otras formas. En este caso, ya hice reguladas. En las otras formas, los parentescos no tenían un vínculo esencial de relación. Sistemas de intercambio comercio regional. Entonces, ya aquí el comercio ya no es un comercio limitado, una producción limitada, sino ya para un poquito hacer el intercambio. Economía similar al Estado en el cultivo intensivo, ¿cierto? O sea, ya el cultivo, la agricultura se va a hacer más extensa para, como dice acá al costado, hablamos del comercio, para comercio. El jefe y ayudantes regulan la política. El jefe va a ser, como su mismo nombre, aquella persona que va a regular, que va a ser el estatus, que genera cierto poder dentro del grupo. Por eso hablamos, como su mismo nombre lo dice, jefaturas. Ahora, el sistema de estatus dentro de las jefaturas dice, son vinculados al parentesco. Claro, de acuerdo al parentesco se va a estudiar las jefaturas. Los derechos ligados a la antigüedad, no al sexo. El que es más antiguo puede tener más derechos, no el sexo. No se va a dar por el sexo. Los jefes no están exentos de trabajos ordinarios. O sea, por el mismo hecho del cargo, del poder que tiene el jefe, no va a trabajar como el trabajo mismo que hace los demás parte de la población. Ahora, como algunas características, en este caso las jefaturas, el número de miembros se forman entre 5.000 a 20.000 personas. Las jerarquías basadas en el parentesco con un líder cuyo rango es hereditario. ¿Qué quiere decir? Que la jefatura lo va a tomar, si hoy fue mi papá, la próxima va a ser el hijo y así sucesivamente. Los jefes pueden tener un origen divino que legitima el derecho a exigir tributo y sostenimiento por parte de la comunidad. O sea, los jefes van a tener el poder, según lo que dice, que son enviados de Dios. Es por eso que tiene que pagarle algunos tributos para poder sostener la comunidad. Los miembros de rango superior refuerzan su estatus con bienes suntuarios, con bienes que tengan ciertas vanidades, con bienes que solo pueden ser acumulados por un grupo de personas. También la acumulación de bienes y redistribución de los mismos, lo que están posibilitados por un excedente. O sea, ellos se quedan con lo que pueda de repente sobrar. Ciertos especialistas como los artesanos, pero sin establecerse en una clase determinada. Centros rituales donde se hacen ciertos pagos a diferentes cuestiones. La presencia en los asentamientos de un núcleo primario o funciones políticas, económicas y religiosas esenciales en centros de acumulación y el almacenaje desde donde se administra y se redistribuye y donde se instala el líder y su familia y otros jefes menores. Ciertos sistemas de registro para contabilizar el excedente almacenado, especialistas religiosos complicados rituales. Entonces siempre va a existir ya aquí un poquito el poder también de la religión para poder ejercer su poder. La otra forma de organización social es pues el Estado. Ahora, si hablamos del Estado, tendríamos que un poquito ya hablar de Juan Jacobo Rousseau, que habla de su obra, El contrato social, que va a dar origen al Estado, ¿no? Ahora, como podemos definir aquí el Estado, dice, son unidades políticas autónomas con clases sociales y un gobierno formal basado en leyes. La palabra esencial del Estado, pues en este caso son las leyes, ¿no?
ese grupo humano y denominado nación que se rige bajo un mismo gobierno, bajo un mismo territorio y por las mismas leyes, podemos decir que da producto el Estado. Ahora, el Estado cuenta con subsistencia, con subsistemas como funciones especializadas integradas por un sistema de gobierno compuesto de cargos civiles, militares y religiosos. Un poquito podemos hablar acá ya básicamente de la división del poder. El poder que establecen los civiles, como por ejemplo podría ser un alcalde, un gobierno, un ministro, un presidente, un congresista, o militares, que puede ser en este caso un general, una, un, este, puede ser un coronel, o en este caso también la de religión, que puede ser un arzobispo, el mismo papa, puede ser de repente un cardenal. Entonces el Estado ya genera cierto poder. Entonces aquí podemos ver que está dado por cierto sistema de gobierno que ya se explicó. Ahora, el Estado ya dice está formado por más de 20.000 individuos, jerarquizado basado en clases sociales, ejército permanente, actividades bélicas y enfrentamientos, rey o emperador como cabeza del Estado, la burocracia centralizada. Ahora, si hablamos en relación al rey o emperador que encabeza el Estado, hablaríamos de un Estado ya monárquico, ¿no? Como rey. En la actualidad hablamos, por ejemplo, de estados democráticos, de estados federales, que de repente, o que en este caso en nuestro país también hablamos de un estado o como país republicano, que a ese gobernante elige el pueblo, ¿no? Por eso se le dice en este caso el representante del estado republicano. O por ejemplo, si hablamos de estados como, valga la los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? O hablamos de México, de España, como es un estado monárquico republicano que está encabezado de todas maneras por un rey. Ahora, la burocracia centralizada. Todo tiene que seguir pasos y procedimientos para tener ciertas respuestas a ciertos procedimientos administrativos. Recaudación de tributos. Y eso es de repente la parte del meollo del problema del Estado, ¿no? Para poder organizar, para que un gobernante pueda ejercer el poder, tiene que tener recursos. Y el recurso que tiene, en este caso, un gobernante, es el tributo que va a recaudar de la población por las diferentes actividades económicas que va a realizar dichos pobladores. Entonces, esos tributos que son recaudados también son devueltos a la sociedad mediante pues, obras sociales, ¿no? Que eso se beneficia la sociedad. Poderosa estructura económica con intercambio recíproco redistributivo. Ahí viene a traer lo que dice redistributivo. Recaudo tributos y redistribuyo. Pago de repente trabajadores, de repente hago obras como hospitales, puentes. Otra característica del Estado también son los mercados, ¿no? Que donde acuden ofertantes y demandantes para poder de repente adquirir bienes o servicios de acuerdo a las necesidades que pueda tener cada uno de ellos. En el mercado obviamente funciona la ley o la teoría que establece la oferta y la demanda, ¿no? Una economía controlada por la élite o acceso preferencial a los bienes y servicios. Desde luego, la economía va a estar en manos de la gente que tiene el poder, ¿no? En este caso, como característica de Estado. La codificación de leyes. Y las leyes que tiene un Estado lo va a dar un poder llamado el poder legislativo, que en reunión van a aprobar, debatir y derogar leyes o proyectos de ley que se mencionan. El delito es visto como un daño contra el Estado y por lo tanto se impone un castigo. Claro, de acuerdo a las leyes que elabora el Poder Legislativo, el otro poder conocido como Poder Judicial va a aplicar las leyes que están dadas por el Poder Legislativo y va a admitir castigos de acuerdo al tamaño o el poder, o tamaño o fuerza del delito cometido. Presencia de asentamiento en grandes ciudades y urbes y jerarquía de asentamiento muy causada. Ahora, si bien es cierto, los estados van a estar en un determinado territorio, ¿no? Con una determinada nación, o sea, con un determinado grupo. ¿Ya? Obras de ingeniería como carreteras, canales para el regadío, puentes, entre otros. Obviamente esa es la función del Estado que tiene que hacer
para el beneficio de sus, en este caso, de su población, para que se sientan satisfechos de acuerdo a los tributos que han ido pagando al Estado. Clase religiosa o sacerdotal. Desde luego la religión también juega un rol muy importante dentro del Estado. La presencia de una religión estatal. En este caso, por ejemplo, si hablamos del Perú, siempre tenemos pues la religión católica que ejerce mayor poder en nuestro territorio. Ahora, ¿cómo surge el Estado? Eh, Nace para hacer frente a los problemas de regulación que aparecían a medida que crecía la población y la economía. Claro, entonces el Estado, como decía yo hace un momento, es el contrato que establece la población con un grupo pequeño. Y es por eso que Juan Jacobo Rousseau en su obra El contrato social lo establece como tal, ¿no? Como contrato. Un grupo pequeño le va a dar va a recibir de un grupo grande mediante su voto para poder regular los problemas que pueda ocurrir dentro de esa zona. Entonces ahí podemos encontrar grandes rutas comerciales para poder establecer un comercio internacional, una población en guerra y circunscripción. O sea, esa población siempre va a estar sedentariamente en ese determinado espacio, que si no dejaría de ser un estado. Sistemas hidráulicos, bueno, en este caso podemos ver para la satisfacción de las necesidades agrícolas o las necesidades de cada población para satisfacer sus diferentes necesidades que puedan tener. Ahora, hablamos de la sociedad como control social. Control político es lo que ellos ejercen sobre nosotros por haber dado el poder nosotros a ellos. La vergüenza, también una especie ya de la cuestión de la norma moral por ciertas violaciones de normas que se da dentro de la sociedad. Y la hechicería, ¿no? Que tal vez es una forma de dominio para poder establecer el poder dentro de la sociedad. Podemos ver aquí que los individuos tienen que enfrentarse a diferentes niveles y tipos de autoridades políticas y experimentan otras formas de control social. Complementar el tema tratado, vamos a ver en el siguiente video que trata sobre el Estado. ¿Y tú? Sí, tú. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el Estado y cómo funciona? ¿No? Igual mira y escucha porque es importante. Tú, como individuo y ser humano, tienes necesidades básicas para la vida, como tu comida y ropa. A ellas se suman otras secundarias, como el internet que usas para subir videos de tu perro en YouTube. Si es que aún no trabajas, probablemente esas necesidades las suplen tus padres. Sea cual sea el caso, debes entender que sin una fuente de dinero, te privarías de aquellos beneficios. Algo similar ocurre con el Estado. En finanzas públicas, el Estado es aquel que se encarga de proteger el bienestar y soberanía de la población y territorio que tiene a su cargo. Para ello deberá dar solución a las necesidades básicas de su población como la defensa del exterior y la administración de justicia. En segundo lugar quedan las necesidades vinculadas con el progreso de la sociedad, como la educación, la salud, la construcción, la cultura, los transportes y comunicaciones, etc. Los servicios públicos existen para suplir este tipo de necesidades, servicios que generan un gasto. Así como tu consumo mensual de electricidad, a fin de mes, esta provisión de servicios debe ser afrontada con el pago de dinero. Ahora te preguntarás, ¿de dónde sale la plata que paga todo? No. Igual mira el siguiente video porque también es importante. Entonces, según el video podemos entender que el Estado juega un rol muy importante como organización social. Porque el Estado va a regular la vida política, económica y social de un país. Básicamente la cuestión de la regulación económica. El Estado es una familia en grande. Si nosotros entendemos lo que es una familia como la nuestra, vamos a entender cómo es que hace el Estado las mismas funciones que una familia pequeña. Ahora vamos a ver otro video en relación también al Estado para poder nutrirnos con un poco más, un poco más de los conocimientos que le damos a esta pequeña exposición.
de Latinoamérica. Bienvenidos a nuestros videos de ciencias políticas. En este caso vamos a continuar con el estudio de algunos conceptos claves y como podemos ver en pantalla el concepto de Estado es fundamental dentro de las ciencias políticas. Entonces lo que vamos a hacer primero es buscar diferentes definiciones del mismo. Siguiendo el lineamiento propuesto por el neoinstitucionalismo, una de las teorías, una de las líneas de las ciencias políticas, podemos definir al Estado como una estructura institucional generadora de reglas, es decir, en la cual los ciudadanos, nosotros, los integrantes de una comunidad, debemos acatar estas reglas por medio de la Constitución. Entonces, recordemos, el Estado es una estructura institucional generadora de reglas, reglas que están plasmadas en la Constitución y que nosotros como ciudadanos debemos acatar. Pero vamos a ir simplificando un poco esta delimitación conceptual y vamos a posicionarlo bien aquí, a la definición que da la Real Academia Española sobre lo que es el Estado. Y dice que el Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones no voluntarias que tiene el poder de regular la vida nacional de un territorio determinado, es decir, de un país u otro. En la definición también que queremos nosotros notar es la de este señor que vemos en pantalla, que ya hemos visto en el video anterior, que es el señor Max Weber. Max Weber va a opinar, va a decir que el Estado es de alguna manera una organización que reclama para sí el monopolio sobre la violencia legítima. Entonces, es una organización que reclama para sí, como decíamos, el monopolio sobre la violencia legítima. Sobre la violencia legítima. Es decir, dentro del Estado se incluye instituciones tales como lo que son las fuerzas armadas, ¿sí? Para que puedan ir comprendiendo un poco más, la administración pública, los tribunales, la policía, asumiendo entonces el Estado las funciones de defensa, por ejemplo, así como también gobernación, justicia y seguridad, y otras como las de relaciones exteriores para que ustedes puedan darse una idea de esto. Y otra cosa que nosotros queremos delimitar o de alguna manera aclarar es si es lo mismo hablar de gobierno o de Estado. Esta pregunta se la formularon muchos de ustedes seguramente. Y les cuento que a diferencia del Estado, el gobierno es el conjunto de personas que conducen al Estado. Conducen entonces al Estado y ejercen el poder político, claro, en la sociedad. La formación de un poder de gobierno existe desde la antigüedad, es decir, previo a la existencia de lo que era el Estado moderno. Recordemos, el Estado era una estructura institucional. El gobierno es el conjunto de personas que conducen al Estado. Entonces, hecha esta aclaración, en próximos videos seguiremos indagando sobre el concepto de Estado. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Bueno, luego de haber visto los videos y hacer la explicación sobre el tema de las organizaciones sociales y básicamente el Estado, vamos a llegar a algunas conclusiones que hemos tratado de plasmar en esta diapositiva. Dice, la organización política no es más que un aspecto de la organización social. La organización del poder no es más que la organización de un grupo de la sociedad. Es inherente a todo sistema político la jerarquización en un interior para un correcto funcionamiento. Desde luego, dentro de la organización tiene que haber una jerarquía. ¿Quién manda y quién obedece? Tiene que haber una jerarquía. Porque si todos estaríamos en una misma jerarquía, no tendría sentido hablar de organización política. Entender los sistemas políticos y de gobierno es entender al ser humano como individuo y como sociedad. Desde luego, el producto de la población es el producto de sus gobernantes. ¿Quién es el gobernante? Pues
entonces será la calidad de población que exista dentro de la organización. Entonces, estas son algunas conclusiones en la cual hemos querido llegar en el tema sobre la organización social, sobre los tipos de organización social, básicamente el Estado. Entonces, habiendo concluido con esto, espero que el día en que nos encontramos ya en una clase presencial podamos resolver algunas dudas, preguntas, interrogantes que puedan tener en relación a este tema y esperamos esclarecer dichas dudas que tengan y espero que esta exposición les haya nutrido y les haya ayudado a resolver algunas dudas que tendrían sobre las organizaciones sociales.